Introducción a Eclesiástico. A este libro deuterocanónico, el más extenso de los escritos sapienciales, se lo designa habitualmente de dos maneras distintas. El nombre de eclesiástico, que significa libro de la asamblea, se hizo tradicional en la Iglesia latina, quizá por la frecuencia con que se lo utilizaba en los primeros siglos para la formación moral de los catecúmenos y de los fieles. La mayoría de los manuscritos griegos, en cambio, lo titulan Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, en hebreo Ben Sirá, y de allí deriva el nombre de Sirácida, que también se le suele dar. Mientras que la mayoría de los escritos sapienciales son atribuidos a Salomón, el eclesiástico es el único que lleva la firma de su autor. Este era un judío de Jerusalén, culto y de buena posición, que se dedicó desde su juventud al conocimiento de las Escrituras y a la búsqueda de la sabiduría, sobre todo por medio de la oración. Como fino observador, aprovechó sus frecuentes viajes para completar su formación. Convertido en maestro de sabiduría, orgulloso de su raza y de su historia nacional, dirigió en Jerusalén una escuela destinada a iniciar a los jóvenes en la adquisición de la sabiduría. Por último, hacia el 180 a.C., recogió por escrito el fruto de sus reflexiones y de su larga experiencia. La obra de Ben Sirá es un llamado de atención frente a la influencia de la cultura griega, que no cesaba de expandirse en el Próximo Oriente desde las conquistas de Alejandro Magno. Él comprendió que ese nuevo movimiento de ideas no tardaría en entrar en conflicto con la fe de Israel. Para contrarrestar el peligro, puso todo su empeño en preservar el patrimonio religioso y cultural del judaísmo en esa época de transición. A diferencia de los antiguos maestros de sabiduría, que consideraban al hombre nada más que en su condición de tal, al Sirácida le preocupaba antes que nada la formación del hombre judío. Según él, la sabiduría se ofrece a todos, pero puso su morada en Israel. Y, en última instancia, se identifica con la ley de Moisés. De allí la necesidad de meditar constantemente el libro de la alianza del Dios Altísimo, para adquirir la verdadera sabiduría y vivir en conformidad con la voluntad divina. El eclesiástico fue escrito originariamente en hebreo, pero el texto original
cayó pronto en el olvido. La obra se conservó gracias a la traducción griega realizada por un nieto del autor emigrado a Egipto en el 132. A fines del siglo pasado y en las últimas décadas del actual, se encontraron varios manuscritos hebreos que abarcan unas 2/3 del libro. La traducción que damos a continuación es la del texto griego, ya que es este el que fue recibido y transmitido por la tradición cristiana. El Sirácida es el último testigo inspirado de la corriente sapiencial dentro de Palestina. El ideal de vida propuesto por él tiene las limitaciones propias de su época, pero también encierra valores permanentes que fueron asumidos por el Nuevo Testamento, especialmente en la Carta de Santiago. Por su profunda religiosidad, unida a un sano sentido común, por su fidelidad a la ley y su afán de encontrar en todo un reflejo de la sabiduría de Dios, el autor de este libro anticipa el retrato que hará Jesús del escriba convertido en discípulo del reino de los cielos. Él se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo.